Es un gusto recibir al profesor Daniel Delgado. ¿Cómo anda, profe? ¿Cómo le va? Hola, Diego, ¿cómo estás? Buenos días. Casi no te sale el nombre, ¿no? No. Quedó con el sobrenombre colgado. Claro, porque me quedé colgado. Presentamos el pitufo, digamos. Claro. Sí, más conocido. Es como cuando se sientan algunos acá y hay alguno que posta no lo sabe. Claro. El Diego, y me miran y dice, bueno, gracias, buen día, Alexis, buen día... Y quedan trancados, ¿viste? Digo, dígame cabeza nomás, tranquilo, no hay ningún problema. Claro, porque quedan trancados. El objetivo de charlar con el profe Delgado, con el querido profe Delgado, es esta reedición, si es que así se dice, la segunda edición del libro Canarios en la región de Maldonado, de la primera mitad del siglo XIX, que realmente está muy interesante y que, bueno, ayer contábamos que lo teníamos en nuestro poder y que ya está en las librerías para que la gente pueda hacerse de él. Sí, la verdad que fue una gran alegría esta reedición, porque es un libro que habíamos escrito hace 20 años, justamente, 2005, y fue el resultado de una investigación en su momento bastante profunda en cuanto que nos dábamos cuenta de que toda la región de Maldonado había sido poblada por una enorme cantidad de gente que había llegado desde las Islas Canarias en los primeros años del siglo XIX, ¿verdad? Sus apellidos aún, por supuesto, que los llevamos todos. Yo creo que todos los que de alguna manera somos de la zona, tenemos entre nuestros antepasados algún inmigrante de aquella época, ¿verdad? Allí llegaron los Hernández, allí llegaron los Díaz, los Delgado, los de León, los Bonilla, los Cabrera, tantos apellidos que nos resultan profundamente familiares y que hace más de 200 años que habitan estas tierras. Y bueno, en aquel momento hicimos una investigación bastante profunda, a través de documentos, a nivel de iglesias, a nivel del Archivo General de la Nación, a nivel de censos y padrones de vecinos, y logramos armar en su momento un listado bastante completo de los que habían llegado, así como recrear también las condiciones de aquellos arribos en aquel momento, que sin duda fueron llegadas muy duras, ¿verdad? Muy difíciles. Acá desembarcaron en momentos en que empezaba la revolución oriental, 1811, y en 1813 desembarcan aquí en la bahía de Maldonado, donde estaba el puerto, ¿verdad? Frente a la Cañada, por las Delicias. Desembarcan en un periodo de 2 años casi 1000 pobladores de origen canario. Era mucha gente para el contexto de la época, ¿verdad?, en esta región. Así que bueno, fue una gran alegría el hecho de, bueno, en aquel momento el libro se agotó al poco tiempo. Fue un libro que tuvo, por suerte, bastante circulación, incluso lo han utilizado mucho en las Islas Canarias. En las Islas Canarias están haciendo un estudio muy pormenorizado de aquellos que han emigrado. Las Islas Canarias han sido históricamente una tierra de emigrantes y hay una cantidad, hay varios historiadores que están analizando mucho todos los pobladores que salieron de las islas, generalmente con destino a América. El Río de la Plata fue uno de los lugares predilectos para su afincamiento, y en ese sentido, bueno, siguen tomando en cuenta este libro, sobre todo estableciendo conexiones de aquellos que, habiendo salido de allá en el año 1811 y 12, se afincaron luego acá. Ese libro después se había agotado, y bueno, y ahora un grupo de personas que hace tiempo que nos venían diciendo de la necesidad de volverlo a editar y qué sé yo. Y bueno, se ha publicado nuevamente, está saliendo en estos días. En estos días está saliendo y la verdad que sí, nos tiene muy, muy contentos. Profe, la consulta es, ¿cuánto tiempo le llevó a hacer un libro como este, pensando hace 20 años, ¿no? Porque quizás uno piensa en un trabajo de investigación como la que estaba mencionando hoy, donde tenemos las herramientas que tenemos y todo está como mucho más al alcance de la mano. Yo lo llevo hace 20 años atrás y pienso, digo, wow, es una investigación muy minuciosa y con herramientas muy escasas. Sí, sin duda, eso que tú dices es cierto. Primero, yo en realidad no escribía el libro, no es que yo en un momento me haya sentado a decir voy a escribir un libro sobre la llegada de los canarios. Hace más de 20 años, un grupo de gente de acá de la zona, que justamente había un poco redescubierto sus orígenes canarios, empezamos a tratar de conocer esos orígenes. No estaban en general registrados de una manera sistemática en los libros de historia, eran relatos, eran datos muy sueltos, y entonces empezamos como a buscar.
a mí me entusiasmó mucho el tema. Y eso hizo que, bueno, que entrara a buscar, empecé a reunir material, después me empezaron a llamar para dar charlas sobre el tema, cada vez teníamos más material, y en determinado momento, yo te diría que ya luego de 3, 4 años de estar trabajando en el tema sin la intención primera de publicar un libro, bueno, como que me di cuenta y nos dimos cuenta de que el material que habíamos reunido era interesante poderlo compartir a través del formato de libro. Pero sí, totalmente. Yo recuerdo ahora de estar horas y horas en el Archivo General de la Nación, por ejemplo, sacando apuntes. Tengo cuadernos con los apuntes manuscritos. Hoy día tú vas con la cámara del celular y registras todo, ¿verdad? En aquel momento uno iba con su cuadernito y tomaba notas, lo mismo en los archivos parroquiales. Era otra manera de trabajar que también tenía su encanto, ¿verdad? También tenía su encanto, pero sí, no hay duda de que ahora las cosas se han facilitado mucho. Profe, un poco para jugar a encontrar nuestros antepasados, ¿no? Porque hay quienes lo hacen de una forma muy seria, como usted, pero hay otros que evidentemente no lo han buscado, capaz que no por falta de interés, sino por falta de información de cómo hacerlo, pero aquellos que sentimos, por ejemplo en mi caso, yo soy Hernández, ¿no? Un apellido que evidentemente tiene un origen canario. Podemos presumir de que más allá, en mi caso mi familia paterna estaba instalada en Solís de Mataojo y después migró hacia San Carlos y después, bueno, a Maldonado, en el caso de mi padre, y bueno, y yo nací aquí en Maldonado, pero digo, podemos presumir que todos venimos de esa misma raíz en esos buques que llegaron al puerto de Montevideo o algunos quizás llegaron directamente al puerto de Maldonado y de aquí salieron a la región. Bueno, mira, muy interesante eso que planteas y en realidad habría bastante para explicar, pero hay apellidos que sí o sí llegaron a esta zona de las Islas Canarias. Hernández es uno de ellos. Hay otros apellidos que llegaron desde las Islas Canarias, pero que también hay otros que llegaron de otros lugares. Por ejemplo, te digo el apellido Díaz. Mucha gente de apellido Díaz llegó desde las Islas Canarias, pero también llegaron aquí algunos Díaz desde la parte continental. En cambio, hay apellidos como puede ser Bonilla, como puede ser Hernández, como puede ser Delgado, como puede ser Clavijo, como puede ser de León, que a esta zona llegaron fundamentalmente, prácticamente todos desde Canarias. Y está la variante, perdón, profe, está la variante también en estos casos como Fernández, Hernández, la Z, Díaz. Exacto. Ahí está la variante entre la Z y la S, ¿no? Claro, sí, no, eso sin duda, porque lo que pasa es que las incluso más te digo, por ejemplo, tú eres Pereira. Pereira aquí llegó fundamentalmente desde Portugal a través de las Islas Azores, ¿verdad? Con la gente que fundó sobre todo San Carlos. Nosotros, es otra de las grandes corrientes migratorias, y canarios y azorianos que forman parte de una misma región de islas, que se llama la Macaronesia, de alguna manera terminamos uniéndonos en esta zona de acá del departamento de Maldonado. Otra cosa con respecto a lo que decían recién, Solís de Mataojo, cuando estos canarios llegan y desembarcan, una cosa curiosa es que estos canarios, por cuestiones de la época y de la revolución, sobre todo los de 1813, llegan a Montevideo con Montevideo sitiada, estaba el segundo sitio de Montevideo, y entonces los españoles, las fuerzas patriotas tenían sitiada Montevideo, y entonces los españoles estaban encerrados adentro, con hambre, con enfermedades, y llegan 800 canarios y no los pueden desembarcar, porque no tenían qué hacer con ellos. Y se produce una negociación. Fíjate que en ese momento Maldonado ya estaba en poder de las fuerzas patriotas, y hacen una negociación y consiguen que las fuerzas patriotas de Maldonado reciban a estos canarios. Por eso ellos no alcanzaron a desembarcar en Montevideo y vienen directo, y acá en la bahía de Maldonado es donde se produce el desembarco. Y es muy interesante eso, porque fíjate que habiendo salido de España con destino a dominios de España, van a ser recibidos por los patriotas. Así que su llegada coincide absolutamente con el inicio de las luchas por nuestra vida independiente. Acá hay una pregunta de la audiencia, es de un un montón oyente, de gente que se... Pues claro. Claro. Está hablando de apellidos, perdón Laura, antes de decir la pregunta, porque yo también tengo un mensaje. Está hablando de apellidos como... Ahora hace 1000 años que no se usa la guía, ¿no?
que tapan hojas y hojas y hojas de la vida. ¿Cuánta gente debe estar escuchando en este momento y dice, pará la oreja que nunca me puse a pensar de dónde vengo? Obvio. Acá lo que me llama la atención de este mensaje, que no es un apellido común, como el nuestro, no sé, Hernández, Fernández, yo soy Cabrera, la nombró recién también, no es tan común. Me habla de, ¿puede preguntar los Brisolete de dónde llegaron? Y es un apellido que a mí al menos no me suena común. No, ¿cómo? Repítelo, por favor. Brisolete. Ajá. No, en realidad, por cierto que no lo tengo registrado, ¿no? Digo, acá no lo tengo registrado y habría que ver. Porque también hay que ver que hay apellidos que uno dice llegaron por ejemplo, de Canarias. Pero no olviden que Canarias también había sido poblado relativamente poco tiempo antes con gente que había llegado de otros lugares. Acá llegaron, por decirte algo, los Umpierres, un apellido absolutamente canario, pero en realidad los Umpierres venían de la parte más de Bélgica, la parte flamenca, y eran Damper. Y ese apellido se modifica, y se modifica, y como eso pasa con muchos. Este apellido que tú me mencionas en realidad no lo tengo registrado. Tenemos registrado una enorme cantidad de apellidos que llegaron desde Canarias, eso sí, y que llegaron de otros lugares. Maldonado, cuando digo Maldonado, digo la región de Maldonado, esa es la otra cosa que quería decir a lo que recién planteaba Diego. No se olviden que cuando esta gente llega en el año 1811 y 1813, que son las dos llegadas grandes, luego siguieron llegando en el transcurso del siglo XIX. Pero las dos llegadas más grandes fueron en 1811 con Francisco Aguilar y en 1813 que llegan estos dos buques con casi 800 canarios. Pero no estaban las divisiones departamentales como las conocemos hoy en día, ¿verdad? En el año 1816, cuando se produce la primera división departamental, lo que llamamos la región de Maldonado abarcaba todo lo que era Maldonado actual, Rocha actual y La Valleja actual, ¿verdad? Entonces, el hecho de que después muchos de esos canarios hayan quedado en lo que luego fue el departamento de La Valleja o en lo que luego fue el departamento de Rocha, no significa que en su momento estaban todos en la misma zona. Claro. Entonces, muchas veces dicen, sí, porque yo soy de los Hernández de La Valleja, por ejemplo. Sí, pero muy probablemente los Hernández de La Valleja son los mismos, en el fondo, ¿no? 200 años atrás, son los mismos Hernández que llegaron en aquel momento, y que bueno, que obviamente quedaron distribuidos en las distintas zonas, de toda la zona sureste de lo que luego fue nuestro país. No olviden que en aquel momento todavía estábamos hablando de la banda oriental, dominio de España, que comenzaba las luchas junto a las Provincias Unidas por la independencia. Profe, la verdad que un placer. Charlaríamos. ¿Ya está a la venta el libro? Sí, está en la librería Chamangá, en la peatonal Sarandí, esquina 25 de mayo. Recién está saliendo a la venta, ya está en Chamangá. Es un libro muy accesible, sale de 600 pesos, porque en realidad es un libro fundamentalmente de texto, ¿no? Y bueno, sí, es un tema que la verdad que es apasionante, sobre todo porque en un Maldonado que ha sido históricamente una tierra de acogida, diríamos, ¿verdad? Y que hoy día, yo a veces pienso esto, ¿no? Creo que tenemos el mandato histórico de seguir recibiendo a tanta gente que llega. Los canarios llegaron en muy malas condiciones, y las fuerzas patriotas que estaban en peores condiciones, porque imagínense ustedes lo que era aquel momento, se preocuparon mucho para que estos canarios tuvieran su chacrita, su lugar, porque algunos venían con cierto dinero, producto de la venta de sus bienes en las islas, pero otros llegaron debiendo hasta el pasaje, ¿verdad? Y realmente aquellas autoridades del gobierno económico de la Villa de Guadalupe, hay cartas donde se interesaban por cómo estaban aquellos canarios que en realidad eran súbditos españoles. Y sin embargo, bueno, el destino quiso que fueran nuestros antepasados aquí en el departamento de Maldonado y en toda esta zona del país. Antes que se vaya, profe, acabamos de recibir un llamadito al teléfono de línea acá de la radio. Ajá. Una señora de Punta del Este me pregunta si tiene algún dato sobre oriundos de Punta del Este de apellido Rastam.
No. Me tocan todos los apellidos raros Claro, hoy. todos los apellidos raros La están verdad que tocando. nos están matando con los apellidos. Claro, No, o sea. claro. No, hay un tema muy interesante en eso, ¿viste? Tú qué interesante, ¿no? Yo ya te digo... Va a tener que hacer otro libro, profe. No, yo tengo... hay un tema, mira. A mí me ha interesado mucho los fundamentos poblacionales del departamento de Maldonado, sobre todo en sus primeros 50 años. Y ahí hay tres grandes corrientes migratorias. Una es la de los azorianos de origen portugués que fundan San Carlos y que se extienden por todo el departamento, y ahí están los Pereira, los Silveira, los Dutra, los Silva, los Machado, ¿verdad? Apellidos típicamente de origen portugués. Luego está la gente del operativo Patagonia, que iban con destino a la Patagonia y las dificultades climáticas les impiden afincarse allá y quedan en esta zona. Van a ser fundamentalmente pobladores de Maldonado, de San Carlos, de Minas y de Rocha. Y ahí llegan los Corvos, los Vicente, muchos apellidos que todavía también perduran entre nosotros, los Cal, los Barrios y tantos otros. Y luego los Canarios, que son realmente una enorme cantidad. Pero permanentemente, además, la zona fue recibiendo pobladores, diríamos, aislados. Después llegaron los italianos, llegaron vascos, ya no en cantidades tan grandes juntos, ¿verdad? Porque el tema de los canarios es que fue diríamos, una inmigración masiva. En aquel momento hablar de casi 1000 personas era un disparate. Pero permanentemente la zona ha ido recibiendo pobladores, ya no de manera masiva, pero sí de manera más aislada, ¿verdad? Es una historia muy interesante que tiene que ver con esta identidad de un Maldonado, y cuando digo, repito, Maldonado, hablo de todo el departamento, de un Maldonado con una heterogeneidad y una complejidad y una diversidad, ¿verdad?, en su población, que de alguna manera hunde sus raíces en toda esta historia, ¿no? Muy bien. Profe, le agradecemos muchísimo el contacto en esta mañana, vamos a seguir charlando seguramente más adelante. Quedo a las órdenes y un gusto conversar con ustedes. Un abrazo grande, Gracias. un abrazo grande. Un abrazo para los dos. Rápido nos vamos a la pausa, ya venimos.